A veces, Dios permite que ciertas puertas se cierren no porque desea castigarte, sino porque está protegiéndote de algo que aún no comprendes. Esas negativas que recibiste, esos silencios que tanto te dolieron, fueron el lenguaje sagrado de una providencia que cuida de ti, incluso cuando tú mismo te has descuidado. No todo lo que se va te hizo mal, pero tampoco todo lo que se queda te hace bien. El Señor, en su sabiduría infinita, sabe quién necesita estar a tu lado cuando lleguen las promesas que aún están en camino. Cuando las personas que amabas comienzan a alejarse sin razón aparente, no te apresures a llenar ese vacío. Permítete sentir el espacio que queda, porque allí es donde Dios va a plantar algo nuevo. Los vacíos que duelen también pueden ser fértiles. A veces, los silencios son una antesala a la revelación. Pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento para entender qué está siendo removido y qué está siendo sembrado. En esos momentos de aparente abandono, muchos preguntan, ¿dónde está Dios? Y la respuesta, aunque parezca contradictoria, es justo ahí, en medio de esa soledad. Porque fue en el desierto donde Moisés escuchó la voz de Dios, y en la cueva donde Elías volvió a sentir su aliento. Si estás en un lugar árido ahora, no corras a salir. Escucha, observa. Hay promesas que solo se escuchan en la quietud de Ador. Muchos cargan culpas pasadas como si eso los hiciera más dignos. Pero la herencia que Dios preparó para ti no depende de tu perfección, sino de tu rendición. El cielo no busca héroes incansables, sino corazones que sepan inclinarse. Si hoy te sientes roto, cansado, sin fuerzas para continuar, quiero decirte que ese también es un lugar desde donde se ora. Y una oración desde el suelo toca el cielo con más fuerza que 1000 palabras desde el orgullo. Hay heridas que no sanan con tiempo, sino con propósito. Y ese propósito solo se revela cuando estás dispuesto a mirar el dolor de frente y preguntarle, ¿qué me quieres enseñar? Si aún estás en lucha, no pienses que es señal de derrota. Al contrario, solo lucha quien todavía cree que vale la pena pelear. Esa fe silenciosa que tienes es oro puro en el cielo. No la subestimes. ¿Has sentido que hay algo grande por llegar, pero al mismo tiempo una batalla invisible empieza a agitar tu entorno? Eso no es coincidencia. Las bendiciones grandes no llegan sin resistencia. Cuando el cielo firma una promesa a tu nombre, el infierno se incomoda. Pero recuerda, ningún enemigo tiene poder sobre lo que fue decretado desde el trono. Solo necesita que tú te mantengas en pie. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado al límite. El cuerpo se cansa, la mente se satura y el alma parece apagarse lentamente, como una vela que lucha contra el viento. Pero justo ahí, en ese punto donde crees que no hay más salida, es donde comienza el territorio sagrado de lo divino. Dios no actúa desde el ruido de nuestras expectativas, sino desde la serenidad de lo que no entendemos. Él observa cuando nadie más lo hace. Él recoge cada lágrima que no tuviste fuerza para mostrar. Y a diferencia del mundo, que exige siempre una explicación, Él se acerca sin preguntar, solo para abrazarte. No necesitas justificar tu agotamiento ante Dios. Él sabe. Él estuvo contigo en cada noche en vela, en cada pensamiento que no lograste expresar en palabras. No has sido invisible para el cielo. Todo fue visto, todo fue anotado, todo será restaurado. Es común escuchar que todo pasa por algo, pero hay verdades más profundas escondidas detrás de frases que se repiten sin corazón. Cuando Dios permite una pérdida no es para vaciarte, sino para prepararte para un contenido nuevo. Hay cosas que no caben donde hay orgullo, resentimiento o dependencia emocional. Por eso a veces Él arranca de raíz lo que parecía ser parte de ti. Duele, sí, a veces mucho, pero después comprendes que no era poda, era limpieza. Lo que viene de Dios no añade peso insoportable, ni manipulación disfrazada de afecto.
Cuando Él da algo, lo hace con libertad. Si algo o alguien se fue y tú hiciste todo lo posible por mantenerlo, quizás no era para quedarse. Libérate de la idea de que perder siempre es sinónimo de fracaso. A veces, perder es el primer paso para empezar a ganar lo que realmente edifica. ¿Te has dado cuenta de que hay temporadas en que parece que todo se desorganiza sin explicación? Lo que antes fluía, se estanca. Lo que antes era claro, se nubla. Personas se enfrían, oportunidades se esfuman, puertas se cierran. Y tú piensas, ¿qué estoy haciendo mal? Pero lo que no sabes es que esas estaciones de aparente caos muchas veces son laboratorios celestiales donde Dios reordena cosas que tu mente jamás comprendería de inmediato. Él no improvisa, Él no duda, Él no se retrasa, pero para actuar en plenitud necesita que tú dejes de querer controlar cada detalle. Su plan no depende de tu entendimiento, sino de tu confianza. Si hoy te sientes perdido, no te desesperes. Es señal de que estás a punto de ser redirigido, y cuando Dios redirige es porque algo mejor está preparado más adelante. No se lo digas a todos, solo escucha, guarda y espera con el corazón dispuesto. Hay algo en ti que solo tú sabes, esa promesa que arde en lo más profundo de tu espíritu, esa palabra que fue dada en secreto, en una oración donde nadie te vio, ese anhelo que parece exagerado para algunos, pero que tú sabes que vino de lo alto. No lo abandones, no lo entierres. No dejes que los años te convenzan de que ya pasó tu tiempo. Dios no se guía por el reloj humano. Él mira corazones, no calendarios. Y si el tuyo sigue latiendo con esperanza, es porque la promesa sigue viva. A veces, los sueños de Dios tardan en manifestarse no porque sean frágiles, sino porque son demasiado grandes para ser entregados sin preparación. Él no quiere darte algo que te destruye, sino algo que te construye. Por eso te formó en la espera, te moldeó en el silencio y te fortaleció en la oscuridad. Todo ese proceso fue un ensayo para el escenario que se aproxima. He escuchado muchas veces a personas decir, ya no oro como antes, ya no siento lo mismo. Y en esas palabras se esconde una tristeza que no siempre se dice con la boca, pero que se nota en los ojos. Cuando el alma se enfría, cuando la fe se desgasta, no es por maldad, sino por desgaste. Has dado tanto, has esperado tanto que el corazón se siente agotado. Pero escucha esto con atención. Dios no se escandaliza por tu cansancio espiritual. Él no se aleja porque no oraste hoy, ni te juzga porque tu alabanza se convirtió en suspiro. Él te sigue amando igual. Y en lugar de condenarte, te extiende la mano. Te llama suave, te espera con paciencia y en su silencio te recuerda que no debes vivir la fe como una carga, sino como un refugio. Hoy, más que nunca, vuelve al lugar secreto. No con presión, no con exigencias, solo con sinceridad, así como eres, porque incluso tu silencio puede ser una oración si está dirigido al cielo. ¿Te has preguntado por qué a veces los que más amas son los primeros en dudar de ti? ¿Por qué hay gente que conoces desde siempre y aún así no logra ver la semilla divina que llevas dentro? Es porque la familiaridad a veces impide la revelación. Así como Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra porque no lo creían, hay personas que no podrán celebrar tu victoria porque se acostumbraron a verte en lucha. Y eso no es tu culpa. No trates de convencer a nadie de lo que Dios está haciendo en ti. No mendigues aprobación. El cielo ya confirmó lo que muchos aún no comprenden. Tu validación no viene de aplausos humanos, sino del susurro de Dios que te dijo, eres mío. Quien no pueda caminar contigo en fe, quedará atrás. Y eso, aunque duela, es parte del proceso de la promesa. Hay una diferencia profunda entre esperar y desesperar. Muchos dicen que están esperando en Dios, pero por dentro su corazón late con ansiedad.
Su mente no descansa y su alma vive presa de comparaciones constantes. La verdadera espera en el Señor no es pasiva, pero tampoco es frenética. Es una espera que se transforma en confianza, que respira paz en medio de las tormentas. No se trata de quedarte inmóvil, sino de seguir caminando sin forzar puertas, sin presionar tiempos, sin dudar del cuidado divino. ¿Cuántas veces te has preguntado si estás atrasado, si has perdido el tren de tu destino? Y sin embargo, Dios te susurra al oído: lo que tengo para ti no llega antes ni después. Llega cuando tu alma esté lista para sostenerlo sin que te destruya. Acepta este tiempo como parte del proceso. Tal vez no es el momento de correr, sino de sanar. No es el momento de avanzar, sino de fortalecerte por dentro. Es posible que te encuentres en una temporada donde todo lo exterior parece apagado. Tus proyectos están detenidos, tus relaciones tensas, tus emociones frágiles. Y aunque nada lo diga en voz alta, tú sabes que estás sobreviviendo, no viviendo. Pero incluso en ese estado tan silencioso y aparentemente improductivo, Dios sigue obrando, porque Él no necesita que todo esté en movimiento para actuar. Él crea en el descanso, levanta en la quietud, sana en la pausa. No te dejes engañar por la falta de resultados visibles. Hay raíces profundas creciendo debajo de la superficie. Hay ángeles trabajando en los bastidores. Hay promesas que se están ajustando a tu medida. Y lo más importante, hay una parte de ti que está siendo transformada para sostener lo que antes te habría abrumado. No es un tiempo perdido, es un tiempo sembrado. Y lo sembrado en lágrimas siempre termina siendo cosechado en gozo. Muchos están esperando una palabra específica, un milagro evidente, una señal sobrenatural para creer. Pero el Dios que creó las galaxias también se mueve en los detalles cotidianos. A veces su voz no viene como un trueno, sino como una paz que no se puede explicar. A veces su presencia no cae con estruendo, sino que te cubre como un manto que alivia tus pensamientos. Si estás esperando algo espectacular para sentir que Dios te ama, tal vez estás pasando por alto las señales más bellas que Él te ha estado enviando. Esa conversación inesperada que te reconfortó. Ese día difícil que, sin saber cómo, lograste soportar. Esa persona que oró por ti en secreto. Ese abrazo que llegó justo cuando más lo necesitabas. No subestimes los detalles. A veces, los milagros más grandes se esconden en lo que parece pequeño. Abre los ojos del alma. Hay gloria en lo simple. Hay una herida que muchos llevan en silencio, la comparación. Te ves a ti mismo avanzando lento, mientras otros parecen volar. Ellos publican logros, celebran conquistas, brillan sin esfuerzo, y tú apenas logras mantenerte de pie. Pero lo que no ves en las redes, ni en las palabras de los demás, es el precio que cada uno paga por su camino. No sabes qué batallas internas se enfrentan, qué renuncias han hecho o qué máscaras están usando para no mostrar el dolor. Dios no te llamó a correr la carrera de nadie más. Tu trayecto es único, tus pausas tienen propósito, tus caídas tienen enseñanza, y tu ritmo está siendo marcado por la mano del Maestro. No necesitas ir más rápido, solo necesitas no detenerte. Porque aquel que avanza con fe, aunque sea lentamente, siempre llega más lejos que quien corre sin dirección. No estás tarde, estás a tiempo de Dios. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es susurrarte que estás solo, que nadie te entiende, que nadie te busca, que nadie te extraña. Y cuando esas mentiras calan en tu alma, comienzas a retirarte, a aislarte, a creer que no vales lo suficiente. Pero quiero decirte algo que quizá tu corazón necesita escuchar hoy. No estás solo. Tal vez las personas han fallado, pero Dios no. Tal vez algunos te han ignorado, pero el cielo ha estado pendiente de ti desde el primer suspiro de esta jornada. No necesitas ser el centro de atención para ser valioso.
A veces, los que están escondidos son los que Dios está preparando para lo más grande. Él no te olvidó, te escondió, porque la joya más valiosa no se expone antes de tiempo. Hoy, vuelve a levantar la mirada. Hay una compañía celestial rodeándote, y aún hay quienes, sin que lo sepas, oran por ti en la intimidad. Tal vez no lo sabes, pero tus oraciones no han sido en vano. Aunque a veces sentiste que hablaban con el techo, que no había respuesta, que el cielo estaba cerrado, cada palabra fue escuchada. Ninguna lágrima cayó sin ser contada. Ningún suspiro fue ignorado. Puede que no hayas visto resultados aún, pero hay un principio espiritual que nunca falla. Lo sembrado en fe nunca regresa vacío. Algunas respuestas están viniendo de forma distinta a lo que esperabas. Otras están siendo retrasadas para protegerte de algo que aún no sabes. Y hay otras que ya fueron liberadas, pero necesitan que tu carácter esté listo para recibirlas sin destruirte. No ores solo para que Dios actúe, ora también para que Él te prepare, porque la bendición no siempre tarda. A veces, el que necesita estar listo eres tú. Cuando Dios decide entregarte una herencia espiritual, no lo hace con ligereza ni por impulso. Él observa cada parte de tu historia, cada noche en que callaste para no herir, cada vez que perdiste y aún así elegiste agradecer. No se trata solo de recibir algo divino, sino de estar dispuesto a caminar con responsabilidad por lo que esa herencia exige. Porque no es solo un premio, es un propósito. No es una medalla que brilla, es una carga sagrada que necesita ser llevada con integridad. Y por eso muchos no la entienden, porque anhelan el fruto, pero no están dispuestos a cultivar la raíz. Pero tú, que fuiste moldeado por el dolor, que elegiste seguir cuando todo decía que te detuvieras, estás siendo preparado para recibir algo que no se da a cualquiera. No lo expliques, no lo defiendas. Solo honra ese proceso con silencio y obediencia. Y cuando llegue, sabrás que fue Dios quien lo envió, no por tu mérito, sino por tu entrega. Las personas que se alejan de ti en medio de tus procesos no son siempre enemigas. Algunas simplemente no tienen la estructura emocional o espiritual para caminar a tu lado durante ciertos tramos del camino. Y aunque duela, eso también es parte del diseño divino. Porque hay promesas que solo pueden ser reveladas en soledad. Hay direcciones que solo se escuchan cuando el ruido de la multitud se apaga. No culpes a quienes se alejaron. Agradece a Dios por haberte permitido ver con claridad quién era compañía y quién era peso. A veces, el amor más grande que Dios nos da no es el que nos acerca a alguien, sino el que nos separa a tiempo. Honra esa separación con dignidad. Y si aún lloras por eso, permítete llorar, pero no te quedes allí. Hay una historia nueva por escribir y no puedes empezarla si sigues releyendo el capítulo que otros decidieron cerrar. Hay heridas que sanan cuando son reconocidas, pero otras solo sanan cuando se entregan. Quizás llevas años cargando un rechazo que nunca nombraste, un abandono que escondiste detrás de una sonrisa, una palabra que te marcó en la infancia y que nunca se fue del todo. Y ahora, de adulto, sigues repitiendo internamente esa frase como si fuera una verdad escrita en tu alma. No soy suficiente, nunca lo lograré, nadie me va a elegir. Pero Dios, que conoce cada rincón de tu historia, no ve en ti lo que otros dijeron. Él no se guía por tus caídas, sino por tu capacidad de levantarte. Y si hoy estás respirando, es porque aún hay propósito latiendo en ti. ¿Qué pasaría si comenzaras a hablarte a ti mismo con la misma compasión con la que hablas a los demás? ¿Qué ocurriría si te vieras con los ojos de Dios? Tal vez entonces comprenderías que no estás roto, solo estás en reconstrucción divina. Muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia, pero el cielo no necesita hacer ruido para estar presente.
Algunas de las respuestas más profundas que recibirás en la vida vendrán en momentos donde todo parece estancado. Y es allí donde se prueba tu fe. Porque confiar cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando el mar está en calma y no hay viento que impulse tu barca, eso requiere una fe que no se apoya en lo visible. Si hoy estás en ese lugar donde no ves avances, no sientes emociones fuertes, no experimentas milagros evidentes, no te desalientes. A veces, el silencio es el terreno donde germinan las semillas más poderosas. Dios no dejó de hablarte. Solo está enseñándote a escuchar de otra forma. Afina tu oído interno. Tal vez lo que estás llamando silencio es, en realidad, una invitación a una comunión más profunda. Cuando una bendición está cerca de manifestarse, el ambiente espiritual se agita. Empiezas a sentir más cansancio del habitual. Surgen conflictos sin razón aparente. Personas del pasado reaparecen con intenciones disfrazadas. Y todo eso no es coincidencia. Es señal de que algo grande está por llegar. Y el enemigo está intentando distraerte, enfriarte, hacerte dudar. No caigas en esa trampa. Si sientes que estás más sensible, más agotado, más confundido, respira hondo. No estás siendo atacado porque hiciste algo mal, sino porque estás a punto de recibir algo correcto. Mantente firme. No respondas con ansiedad. No bajes tu estándar espiritual. Recuerda que los ataques más intensos muchas veces preceden a las victorias más visibles. Tal vez esta sea la última curva antes de ver el horizonte. No sueltes el timón ahora. Estás más cerca de lo que crees. A veces el alma grita por dentro y la boca permanece cerrada. Es ese tipo de cansancio que no se explica con palabras. Esa sensación de vacío que ninguna distracción logra llenar. Has intentado seguir adelante, has fingido sonrisas, has repetido frases de aliento que ya no crees del todo, pero por dentro sabes que algo necesita quebrarse para que algo nuevo nazca. No tengas miedo de llegar al final de ti, porque es allí donde comienza Dios. Él no te pide que finjas fortaleza, Él te invita a descansar en su pecho. No tienes que saber qué hacer, no tienes que tener todo bajo control. Solo necesitas rendirte, no como quien se rinde a la derrota, sino como quien se entrega al cuidado de un padre que sabe exactamente lo que está haciendo. Tal vez tu mayor acto de fe hoy sea simplemente decir, no puedo más, pero confío en ti. Hay días en que te levantas y, sin razón aparente, todo parece más pesado. El cuerpo responde lento, la mente se enreda en pensamientos oscuros y el corazón simplemente no encuentra consuelo. Y es ahí, justo ahí, donde el alma se enfrenta con su verdad más pura. No podemos con todo. No fuimos creados para cargar solos. Dios nunca esperó que fueras tu propio Salvador. Él no te pidió perfección, sino apertura. Cuando te sientas así, detente un momento y dile con honestidad, Señor, no sé cómo seguir, pero aquí estoy. No subestimes la fuerza de una oración frágil. No ignores el poder que nace del reconocimiento de tu necesidad. La humildad abre puertas en el cielo que la autosuficiencia mantiene cerradas. Y si hoy te sientes débil, no te escondas, acércate más. En el mundo espiritual hay batallas que no se ven, pero se sienten. Sientes el ambiente cargado, las relaciones tensas, tu ánimo inestable y no sabes exactamente por qué. No estás loco ni exagerado. Estás percibiendo que algo se está moviendo alrededor de ti. La herencia que Dios ha decretado sobre tu vida está comenzando a tocar las orillas de tu existencia y eso incomoda al enemigo. Él no puede quitarte lo que el cielo firmó a tu nombre, pero intentará distraerte, confundirte, desgastarte. Y ahí es donde entra tu posición espiritual. No necesitas gritar ni pelear con tus fuerzas. Solo mantente conectado. Ora, escucha, camina con los ojos puestos en lo eterno.
La verdadera guerra se gana con fe silenciosa, con paz en medio del caos, con confianza cuando todo tiembla. Recuerda, el que habita en el abrigo del Altísimo no será tocado. ¿Te ha pasado que justo cuando estás por avanzar, surgen viejos hábitos, emociones no resueltas, personas que traen caos? No es coincidencia. Es parte del ciclo de purificación que precede a una nueva etapa. Dios está permitiendo que ciertas cosas salgan a la superficie para que tú puedas enfrentarlas con madurez. No huyas de lo que duele. Lo que escondes te controla, pero lo que enfrentas con la luz de Dios pierde poder. Tal vez aún estás luchando con pensamientos del pasado, heridas abiertas, miedos antiguos, y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás siendo preparado para avanzar de verdad, sin cargas innecesarias. La herencia que viene no puede ser manchada con residuos del ayer. Por eso, lo que estás sintiendo no es una recaída, es una limpieza. Confía en el proceso aunque duela. Estás siendo sanado. Dios no se olvida de lo que te prometió. Aunque tú mismo hayas dejado de orar por ello, aunque pienses que ya pasó mucho tiempo, aunque hayas aprendido a vivir sin esperarlo, Él aún lo recuerda. Porque lo que el cielo promete no expira con las estaciones del alma. Lo que Dios firma no lo borra el olvido. Puede que hayas cambiado de planes, de caminos, de metas, pero tu Padre no cambió de opinión sobre ti. Él no está esperando que seas el mismo de antes, está esperando que seas lo suficientemente fuerte para recibir lo nuevo. Y si todo en tu vida ha sido removido, es porque la estructura estaba siendo rehecha. Las promesas eternas no caben en bases frágiles. No mires lo que perdiste como castigo. Míralo como la preparación para una restitución que vendrá con honra. Hay un lugar sagrado dentro de ti donde solo Dios puede entrar. Es ese rincón del alma que ni tú comprendes del todo, donde guardas lo que nadie ve, tus verdaderos anhelos, tus batallas internas, tus secretos más antiguos. Y es ahí, precisamente ahí, donde el Espíritu Santo desea habitar. No para juzgarte, sino para restaurarte. No para exigirte, sino para revelarte. Tal vez has estado intentando llenar ese espacio con cosas, personas, actividades, y nada funciona. Porque ese lugar no se llena con lo externo. Solo la presencia de Dios puede habitarlo sin romperlo. Hoy abre esa puerta con humildad. Dile, aquí estoy, Señor. Entra en lo más profundo de mí. No quiero esconder nada, y verás cómo, poco a poco, ese espacio frío se transforma en un altar vivo donde la gracia florece sin esfuerzo. Muchos esperan la aprobación de los demás antes de creer que valen algo. Pero si te dijera que el cielo ya te validó, que tu identidad no depende de tu rendimiento, ni de tu apariencia, ni de tu pasado, podrías empezar a caminar con la cabeza en alto. Dios no te ve por lo que has hecho, sino por lo que estás destinado a ser. Y ese destino no se construye con el aplauso ajeno, sino con la certeza interior de que eres hijo amado. Si hoy has dudado de ti, si te has comparado, si te sentiste inferior, regresa al lugar donde todo comenzó, a los brazos de tu Creador. Él no solo te diseñó, sino que te soñó con intención, y cada vez que repites en tu mente que no eres suficiente, estás cuestionando la obra del artista divino. Hoy detente, respira y di con firmeza, soy obra de sus manos, y eso basta. A veces la herida no está en el cuerpo, sino en la confianza. Alguien en quien creíste te falló, alguien a quien abriste tu corazón lo pisoteó. Alguien que debía protegerte, te hirió. Y ahora caminas con cautela, con miedo a entregar de nuevo, con la sospecha constante de que todo lo bueno puede romperse en cualquier momento. Dios conoce esa herida, la ha visto sangrar en silencio durante años, y por eso
Antes de enviarte nuevas personas, nuevas promesas, nuevas oportunidades, Él quiere sanar esa desconfianza desde la raíz. No se trata de volver a confiar en cualquiera, sino de volver a confiar en que Él no permitirá que lo que viene para tu vida traiga el mismo dolor de lo que ya pasó. Él no repite las historias, Él redime las historias. Y cuando entrega algo nuevo, lo hace desde el amor, no desde la obligación. Hoy te invita a bajar la guardia, no con todos, pero sí con Él. Porque solo cuando sueltas el miedo, puedes sostener la bendición. Hay promesas que no se cumplen de inmediato, no porque Dios haya cambiado de idea, sino porque tu alma aún necesita espacio para recibirlas. Imagina que esperas una cosecha abundante, pero el terreno de tu vida está lleno de escombros, de piedras, de raíces viejas. ¿Cómo podría florecer ahí lo nuevo? Por eso antes de la manifestación viene el despojo. Y eso muchas veces se siente como pérdida, como dolor innecesario, como desorden, pero en realidad es limpieza. Él está quitando lo que ya no sostiene, lo que no edifica, lo que se ve bien, pero está podrido por dentro. Está vaciando no por castigo, sino por amor, porque lo que viene es demasiado valioso como para colocarlo en un corazón saturado de apegos tóxicos. Así que si estás perdiendo cosas, no te angusties, estás siendo preparado, y quien se deja vaciar con fe será llenado con gloria. El enemigo no tiene acceso directo a tu herencia, pero sí puede intentar engañarte para que la sueltes. Usa el desánimo como herramienta, usa la comparación como distracción, usa el cansancio como excusa, y si no estás atento, podrías terminar renunciando justo antes de recibir. Por eso, en esta etapa de tu vida, necesitas cultivar una vigilancia espiritual más aguda que nunca. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. No todo lo que brilla es señal divina. No toda puerta abierta es una oportunidad celestial. Algunas son trampas que parecen bendición. Escucha tu espíritu. Si algo te da paz profunda, probablemente viene de Dios. Pero si te acelera, te confunde o te obliga a ir contra tus valores, mejor espera. La herencia que Dios tiene para ti no te forzará a sacrificar tu integridad. Será clara, confirmada, firme. Y cuando llegue, sabrás sin duda que es el tiempo perfecto. Una de las mentiras más comunes que el alma cree es que todo se ha perdido, que ya no hay vuelta atrás, que lo arruinaste, que no supiste valorar lo que tenías, que perdiste la oportunidad y ya no hay más camino. Pero si Dios es un Dios de eternidad, entonces también es un Dios de redención. Nada está tan roto que Él no pueda restaurarlo. Ningún error es más fuerte que su gracia. Ninguna historia termina donde el dolor dijo, basta. Si tú estás dispuesto a permitir que Él escriba un nuevo capítulo, te aseguro que lo hará. Puede que la historia no vuelva a ser como antes, pero eso no significa que no pueda ser mejor. Tal vez no recuperarás lo que perdiste, pero ganarás algo más profundo: propósito, madurez, sensibilidad espiritual. Y eso vale más que cualquier posesión, así que no entierres tu historia. Todavía hay páginas por escribir. Hay personas que han vivido tanto rechazo que ya no esperan amor sincero. Se han acostumbrado a sobrevivir en ambientes fríos, a reprimir lo que sienten, a protegerse con indiferencia para no ser heridos otra vez. Y aunque por fuera parecen fuertes, por dentro claman por un abrazo que no exija nada, por una mirada que no juzgue, por una palabra que no hiera. Si tú eres una de esas personas, quiero decirte algo desde el alma. Dios no es como ellos. Él no viene a exigirte resultados, no viene a evaluar tu rendimiento. Él viene a envolverte con un amor que no pide permiso, que no te mide, que no se va cuando fallas. No necesitas impresionar a Dios, solo necesitas permitirte ser abrazado por Él tal como estás. Esa dureza que creaste para protegerte fue entendible, pero ya no es necesaria. Hoy
Tal vez por primera vez en mucho tiempo, puedes bajar las defensas. Estás a salvo. Y si por alguna razón sientes que esta palabra está tocando un rincón oculto de tu alma, no la ignores. Quizá el cielo está usando este instante para recordarte que aún estás en su radar. Que no importa cuánto te hayas alejado, ni cuántas veces hayas dudado, aún hay un plan en movimiento a tu favor. Puede que estés cansado de esperar, de intentarlo, de luchar. Pero lo que Dios está gestando en tu interior no depende de tus fuerzas, sino de tu fe. No de lo que haces, sino de lo que permites que Él haga contigo. Tal vez hoy no sea un día de grandes conquistas. Tal vez hoy solo sea un día de descanso, de silencio, de lágrimas honestas. Y eso también es espiritual. Porque a veces lo más sagrado ocurre cuando simplemente te detienes y dejas que Dios te abrace sin necesidad de palabras. Hay momentos en los que el alma simplemente se cansa, no por falta de fe, sino por exceso de carga. Llevas tanto tiempo siendo fuerte para todos, sonriendo cuando por dentro estás roto, levantándote cada día como si nada pesara, que tu cuerpo comienza a resentirse, tus pensamientos se nublan y tu espíritu empieza a apagarse lentamente. Pero no es pecado sentirse así. No eres débil por estar agotado. Eres humano, y Dios, que te conoce más allá de tus máscaras, no espera que sigas fingiendo. Él quiere encontrarte justo ahí, en ese cansancio que otros no ven, en esa extenuación que te cuesta admitir. Hoy Él te extiende su mano, no para exigirte más, sino para ofrecerte descanso, porque su carga es ligera y su yugo no daña. A veces, rendirse a su cuidado es el acto más valiente que puedes hacer. El mundo mide el valor según logros, títulos, aplausos. Pero Dios tiene otra lógica. Él valora el corazón que persevera en el silencio, el que ama sin ser correspondido, el que sirve sin ser visto, el que ora cuando nadie escucha. Tú, que has caminado en secreto, que has perdonado sin aplausos, que has creído cuando todos se burlaban, eres más valioso de lo que imaginas. El cielo no ignora tus batallas anónimas, y aunque nadie te haya reconocido aún, hay ángeles que han sido enviados a registrar tu fidelidad. No todo lo bueno se ve de inmediato. A veces, las coronas se forman en lo invisible y se manifiestan cuando menos lo esperas. Tu recompensa no está lejos, solo sigue caminando con integridad, porque lo sembrado en lágrimas será cosechado en alegría, y delante de muchos. ¿Has notado cómo algunas cosas que antes te afectaban hoy ya no te mueven igual? Eso no es indiferencia, es madurez espiritual. Es señal de que tu alma ha crecido, de que ya no reaccionas por impulso, sino por discernimiento. Esa transformación silenciosa es uno de los mayores milagros que puedes experimentar, porque cuando Dios habita en ti, el ruido de afuera deja de gobernarte. Empiezas a responder con sabiduría, a callar por compasión, a retirarte sin odio, a bendecir sin necesidad de demostrar nada. Ese cambio no es algo que puedas forzar. Es fruto de la presencia constante del Espíritu en tu vida, así que si hoy estás más en paz, más en silencio, más en ti, celebra eso. Es señal de que estás caminando hacia tu propósito sin perderte en el camino. Hay estaciones de la vida en las que Dios no permite avances visibles porque está enfocándose en trabajar internamente. Tú quieres ver resultados, pero Él está cuidando tu raíz, porque una planta que crece sin profundidad se quiebra con el primer viento, y el propósito que tienes no es pequeño. Por eso Él está invirtiendo tiempo en fortalecerte por dentro. Está rompiendo patrones viejos, sanando heridas que ni sabías que aún estaban abiertas, enseñándote a depender de su voz más que de tus emociones. Si hoy todo parece lento, no te frustres. El cielo no está inactivo. Está construyendo contigo algo que no se derrumbe fácilmente. Cuando llegue el tiempo del fruto, será tan firme, tan claro, tan glorioso,
que comprenderás por qué tardó. Era necesario hacer espacio primero en tu alma. Muchos esperan señales del cielo con la mirada en lo alto, sin darse cuenta de que Dios también habla desde lo cotidiano, en el gesto de un desconocido, en una palabra leída por casualidad, en una canción que llega justo a tiempo, en una frase que alguien te dice sin saber qué es lo que necesitabas oír. La espiritualidad no está reservada a momentos místicos. Está entretejida con la vida diaria. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, todo cambia. Ya no buscas milagros grandiosos, porque aprendes a ver lo sagrado en lo simple. Y eso, lejos de ser menos, es más profundo. Porque cuando aprendes a ver a Dios en lo pequeño, descubres que nunca estuviste solo, que Él siempre estuvo allí, acompañándote incluso en los detalles más sutiles. Hoy, abre los ojos con esa fe delicada y verás que todo, absolutamente todo, está lleno de su presencia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sigue creyendo. Tal vez no es una fe ruidosa ni encendida. Tal vez es apenas una chispa temblorosa que se niega a apagarse. Pero eso basta, porque el fuego de Dios no necesita que tú soples con fuerza, solo necesita que no lo cubras con el miedo. Esa llama que aún arde en tu interior, aunque sea tenue, puede avivar milagros si se deja tocar por el aliento del Espíritu. Hoy no le pidas a Dios grandes respuestas, pídele sensibilidad, para que no apagues esa chispa con tus dudas, para que no la ahogues con tus culpas, para que no la entierres por miedo a esperar de nuevo. Solo dile, aquí estoy. Si tú enciendes esta llama otra vez, yo cuidaré de ella con todo lo que soy. Y verás, lo pequeño en las manos de Dios se vuelve eterno. En ocasiones te preguntarás por qué, si Dios te ama, permite que pases por tantos desiertos. La respuesta no siempre es clara al inicio, pero con el tiempo el alma lo comprende. Hay cosas que solo florecen bajo el sol implacable del silencio y la sed. En el desierto, donde no hay eco ni refugio, aprendes a distinguir la voz de Dios de la voz del miedo. Descubres que no necesitas tantas certezas, solo una promesa firme, y te das cuenta de que, aunque sientas que avanzas solo, hay una columna de fuego guiando tus pasos cada noche. El desierto no es castigo, es formación. Es el lugar donde dejas de depender de tu propia fuerza y comienzas a confiar en la provisión diaria, como el maná que caía solo para el día presente. Hoy, si estás en medio de ese paisaje árido, no pidas salir, pide aprender, porque no cruzarás ese terreno por casualidad, lo harás con propósito. Dios no necesita multitudes para cumplir su palabra, no requiere escenarios grandiosos ni testigos abundantes. De hecho, muchas de las mayores transformaciones ocurren en lo oculto, en la intimidad, en el secreto. Tal vez estás esperando que tu vida cambie cuando algo externo se mueva, pero el cielo opera de adentro hacia afuera. La verdadera revolución ocurre en el corazón, cuando decides perdonar sin que te pidan perdón, cuando eliges amar sin ser correspondido, cuando bendices sin esperar recompensa. Ahí, en ese lugar invisible al mundo, se construyen los milagros más duraderos. Por eso, no te menosprecies por no tener visibilidad, por no ser celebrado, por no figurar. El Padre que ve en lo secreto está anotando cada gesto, cada paso, cada decisión. Y llegará el día en que lo privado se convierta en testimonio público, no por vanidad, sino para que otros crean. Es común sentir que se te exige demasiado. Ser fuerte, ser sabio, ser constante, ser paciente. Y a veces tú mismo te impones esa carga sin darte cuenta. Pero Dios no te ama por lo que logras. Te ama porque eres. Antes de que hicieras algo, ya eras valioso. Antes de que tuvieras éxito o fallaras, ya eras hijo. No necesitas cumplir con una lista de requisitos para ser abrazado. El amor de Dios no tiene condiciones ni relojes. No llega más tarde si fracasas,
ni se adelanta si sobresales. Está ahí, siempre, como un hogar abierto. Hoy, deja que esa verdad sane tu interior. Tal vez lo que más necesitas no es una solución urgente, sino recordar que incluso sin avanzar un paso, eres profundamente amado. Y ese amor es lo único que verdaderamente sostiene la vida. ¿Alguna vez sentiste que estabas cargando una vida que no es tuya? ¿Que vives según lo que otros esperan? ¿Que caminas según mapas ajenos? ¿Que te mueves no por convicción, sino por miedo a decepcionar? Esa sensación de estar fragmentado, de actuar sin habitarte, de decir sí cuando quisieras gritar no, es una señal de que algo en ti clama por autenticidad. Y Dios, que no crea copias ni moldes, está llamándote a volver a ti mismo, no a la versión que agrada a todos, sino a tu esencia más sincera, esa que Él diseñó con ternura desde antes de tu nacimiento. Hoy te invita a despojarte de las expectativas impuestas, a desandar caminos prestados y a escuchar otra vez tu voz interior, esa que olvidaste entre tantas voces externas. Solo ahí, en esa reconexión sagrada, podrás recibir la herencia que lleva tu nombre verdadero, no el que el mundo quiso darte. La sanación más profunda no siempre es la física. Hay dolores invisibles que marcan más que una herida en la piel. Palabras dichas en la infancia, traiciones que te quebraron en silencio, momentos en los que necesitaste amor y recibiste indiferencia. Todo eso se almacena en el cuerpo, en el alma, en las decisiones que tomas cada día sin saber por qué. Pero el Dios que ve más allá de lo aparente también sana lo que no sabes nombrar. Él entra en los lugares donde tú mismo temes mirar. Y no lo hace para exponer tus grietas, sino para cubrirlas con gracia. Tal vez hoy necesitas más que un milagro visible. Necesitas descanso para el alma. Una paz que no depende de lo que pase afuera, sino de saber que, pase lo que pase, no estás solo. Esa sanación está disponible, solo tienes que dejar de huir de ti mismo y permitirle a Él entrar. Si últimamente has sentido que nadie te entiende, que lo que llevas dentro es demasiado complejo para explicarlo, quiero que sepas que Dios no necesita traducciones. Él entiende tus lágrimas, tus suspiros, tus silencios prolongados. Él descifra lo que ni tú comprendes de ti mismo. No estás loco por sentir tanto. No eres débil por quebrarte. Tienes un alma sensible y eso no es una maldición, es un regalo. En un mundo que corre, tú escuchas. En un entorno que grita, tú percibes. Y aunque eso te haga cargar más peso emocional que otros, también te hace capaz de recibir revelaciones que otros no captan. Hoy, en lugar de esconder esa sensibilidad, entrégala como ofrenda. Dile a Dios, esto soy, con todo lo que siento, con todo lo que no sé manejar. Y Él, con su ternura infinita, no te cambiará, te enseñará a florecer tal como fuiste creado. Hay días en los que no necesitas respuestas, solo presencia, en los que las explicaciones sobran y lo único que el corazón desea es un lugar seguro donde descansar. Dios conoce ese anhelo tan humano de ser comprendido sin palabras. Él no te pide que lo entiendas todo, ni que tengas fuerzas todos los días. Él solo te pide que te acerques, incluso con tus dudas, incluso con tu cansancio, incluso con ese corazón quebrado que ya no sabe cómo orar. Porque hay oraciones que no se dicen con la boca, sino con los gestos. Y una lágrima silenciosa también puede ser una súplica que el cielo entiende. Hoy, si no sabes qué pedir, si no sabes cómo expresar lo que te ahoga, solo haz silencio y di su nombre. Su presencia llenará ese espacio que nadie ha logrado tocar, porque lo que Él ofrece no es teoría, es consuelo, y el consuelo no necesita explicación, solo entrega. Cuando te das cuenta de que no puedes controlar todo, ocurre el milagro de la rendición. Pero no hablo de rendirte como quien fracasa, sino como quien por fin
entiende que hay cosas que no se resuelven desde la fuerza, sino desde la confianza. Hay batallas que no necesitas pelear. Hay palabras que no necesitas decir. Hay discusiones que no tienes por qué ganar, cuando comprendes que el silencio también es escudo, que la fe también es respuesta, que la humildad también es victoria. Algo cambia en ti. Te liberas, porque empiezas a descansar en el hecho de que Dios pelea por ti, que no necesitas demostrarle a nadie tu valor, que no tienes que convencer a los demás de tus intenciones. El cielo conoce tu verdad, y quien camina con el cielo de testigo no teme a la opinión ajena. Hoy deja que sea Dios quien te defienda, quien hable por ti, quien abra los caminos. Él lo hará mejor. Hay estaciones donde lo que más duele no es lo que perdiste, sino lo que nunca llegó. Esos sueños que parecían posibles y se diluyeron con el tiempo. Esas oportunidades que viste pasar sin poder tomarlas. Esas palabras que necesitabas oír y nunca fueron pronunciadas. Y de a poco, sin notarlo, comienzas a adaptarte a una vida más pequeña que tu esperanza. Pero Dios no se olvida de lo que sembró en ti. Lo que Él colocó en tu corazón no fue una ilusión, fue una promesa. Y aunque ahora parezca tarde, aunque tu energía ya no sea la misma, aunque pienses que tus mejores años ya pasaron, Él sigue teniendo el control del tiempo y sabe cómo acelerar procesos, cómo recuperar lo que parecía perdido, cómo abrir puertas donde ya solo había paredes. No dejes de creer. Tal vez no llegará como imaginaste, pero llegará de una forma que te hará entender por qué valía la pena esperar. A veces, sentimos que necesitamos que todo cambie alrededor para empezar de nuevo. Un nuevo lugar, nuevas personas, nuevas condiciones. Pero lo más poderoso ocurre cuando el cambio empieza desde dentro. Puedes estar en el mismo lugar, con la misma gente, en las mismas circunstancias, y aún así ver el mundo con otros ojos. Porque el verdadero renacimiento espiritual no depende del entorno, sino del despertar interno. Cuando el Espíritu de Dios toca tu alma, ya no vives como antes. Todo se vuelve diferente, la forma en que miras, en que respondes, en que decides. Las cosas que antes te alteraban ya no tienen poder sobre ti. Las heridas que antes sangraban comienzan a cerrarse con paz. Hoy no esperes que el exterior cambie para sentirte renovado. Permite que Dios te renueve desde el centro, y entonces lo demás, por añadidura, también se transformará. Muchos caminan con miedo a ser rechazados, miedo a no ser suficientes, a ser demasiado, a ser malinterpretados. Y ese temor los lleva a esconder su esencia, a disfrazar su verdad, a adaptarse a moldes que los alejan de sí mismos. Pero Dios no te llamó a encajar, te llamó a brillar con la luz única que puso en ti. No necesitas agradar a todos para estar en el camino correcto. Basta con saber que estás agradando a aquel que te conoce por dentro. Si te han juzgado, si te han etiquetado, si te han hecho sentir fuera de lugar, recuerda esto: Jesús también fue rechazado por quienes no entendían su propósito. No todos te aceptarán, y eso está bien, porque no todos están preparados para convivir con la autenticidad. Hoy, en vez de intentar convencer a los demás, vuelve a ti. Recobra tu voz, tu verdad, tu identidad, esa que el Padre celebró desde el primer día que respiraste. El alma que ha sido herida aprende a desconfiar incluso del amor. Y muchas veces, cuando Dios quiere bendecirla, esa alma se retrae, se protege, se encierra. Porque el dolor deja cicatrices que a veces se confunden con intuición. Pero no todo lo que duele es señal de peligro. Hay dolores que son parte de la sanación, como el ardor de una herida al ser limpiada, como el llanto necesario para liberar lo que se había contenido. Dios quiere tocar esas zonas donde nadie más ha entrado, no para romperte, sino para reconstruirte, para enseñarte que sí existe un amor que no traiciona,
que no abandona, que no manipula. Y ese amor empieza por aceptarte tal como estás. Si hoy te cuesta recibir afecto, si te incomoda la ternura, si desconfías de lo bueno, dile a Dios que te enseñe a recibir. No estás hecho para vivir a la defensiva. Estás hecho para amar y ser amado, sin miedo. Hay pensamientos que te visitan como fantasmas en la noche. Ideas que no elegiste, pero que insisten en aparecer cuando todo está en silencio. No vas a lograrlo. Nadie te quiere realmente. Estás perdiendo el tiempo. Y aunque sabes que no son verdad, hay días en que suenan más fuerte que la esperanza. Esos pensamientos no nacen de ti, sino del dolor acumulado, de las heridas no atendidas, de las decepciones que se han vuelto voces internas. Pero no estás obligado a creerles. No tienes por qué alojar cada idea que pasa por tu mente. La fe también consiste en elegir qué pensamientos alimentar. Y Dios, que conoce tus luchas mentales, te ofrece algo más que consuelo. Te ofrece renovación. Renovación de tu mente, de tu diálogo interno, de tu forma de verte. Hoy, cuando te asalten esas ideas, no discutas con ellas. Recuerda quién eres. Repite lo que el cielo ya dijo de ti, que eres amado, capaz, sostenido y jamás olvidado. Hay heridas que no cicatrizan con tiempo, sino con verdad, y la verdad no siempre viene en forma de alivio inmediato. A veces duele, a veces te confronta, a veces te obliga a mirar lo que has evitado por años, pero también es la única que libera, porque mientras vivas desde la negación, no podrás avanzar. Dios no te pide que lo tengas todo claro, pero sí que seas sincero contigo, que reconozcas qué te duele, qué te falta, qué necesitas soltar. Solo cuando miras tu alma sin maquillaje, puedes entregársela entera a quien la creó. Y es ahí, en esa desnudez espiritual, donde comienza el verdadero cambio. No temas a la verdad. No huyas de lo que aún te duele, porque lo que enfrentas con Dios no te destruye, te sana. Y lo que se entrega con humildad se transforma en fuerza bajo su mirada misericordiosa. A veces pides señales al cielo, esperando que Dios confirme lo que ya sabes en lo profundo. No porque necesites más datos, sino porque temes equivocarte. Pero hay momentos en los que no vendrán señales externas, porque Dios quiere que aprendas a confiar en lo que Él ya depositó dentro de ti. La fe madura cuando se sostiene sin apoyos visibles, cuando caminas sin mapa, pero con dirección, cuando das el paso sin garantías, solo con paz. Si hoy estás esperando una confirmación que no llega, tal vez ya la tienes en forma de convicción interna, de certeza suave, de esa sensación de es por aquí que no sabes explicar. Aprende a escuchar la voz de Dios que habla desde tu interior. No siempre necesitas una palabra nueva. A veces solo necesitas creer en la que ya fue dada. Hay días en los que el alma se levanta agradecida, sin saber exactamente por qué. Días donde no todo está resuelto, pero hay una calma que no depende de las circunstancias. Esa paz no se fabrica, se recibe. Es un fruto de la confianza, de haber soltado el control, de saber que no estás solo en esta historia. Cuando vives desde ese lugar, el día más común se convierte en altar. Las tareas simples se vuelven actos sagrados, el silencio se llena de significado y tu vida, aún con sus luchas, se convierte en testimonio. No necesitas esperar a que todo sea perfecto para agradecer. Puedes agradecer ahora mismo, desde el medio del proceso, porque si puedes respirar, sentir, seguir, es señal de que el amor de Dios sigue sosteniéndote. No pospongas tu gratitud para el día del milagro. Haz del agradecimiento tu forma de caminar y verás cómo cada paso se llena de sentido. Muchos creen que la vida espiritual se trata solo de hacer lo correcto, de obedecer reglas, de evitar errores. Pero la verdadera espiritualidad
No es una lista de deberes, es una relación. Y como toda relación, implica momentos de cercanía y momentos de distancia, días de fuego y días de silencio. Dios no quiere tu perfección, quiere tu presencia, quiere tu atención, tu sinceridad, tu tiempo. No te acerques a Él solo cuando necesitas algo. Háblale también cuando todo esté bien. No solo ores para que te salve, ora para compartir tu vida, tus pensamientos, tus emociones. Porque lo que más desea no es controlarte, sino acompañarte. Hoy, antes de dormir, dile algo que nunca le has dicho. No para que lo sepa, Él ya lo sabe, sino para que tú te escuches desde un lugar nuevo. Porque a veces, en lo que dices, descubres verdades que estaban escondidas en tu interior. Tal vez estás rodeado de gente y aún así te sientes solo. A veces, la soledad no se trata de cuántas personas tienes cerca, sino de cuántas realmente te ven. Y eso puede doler. Sentirte invisible, irrelevante, secundario. Pero Dios jamás te ha mirado de lejos. Él siempre te ha contemplado con atención, con detalle, con ternura. Para Él, no eres uno más. Eres único, insustituible, deseado. El día en que dejaste de sentirte importante para los demás, Él susurró tu nombre en la eternidad y reafirmó tu valor. No busques validación en quienes no saben ver el alma. No te desgastes intentando llamar la atención de quienes están distraídos. Vuelve tu mirada hacia quien siempre estuvo atento y descubrirás que nunca fuiste invisible. Simplemente estabas mal enfocado. Hoy, cámbiate de espejo. Mírate desde los ojos de Dios y verás belleza donde antes solo veías carencia. Hay caminos que parecen terminar en una pared, como si todo lo que intentaste construir se hubiera estancado. Proyectos que no prosperan, puertas que no se abren, relaciones que se enfrían, oraciones que no parecen ser escuchadas. Y eso puede generar en ti una sensación de frustración, de inutilidad, de abandono. Pero no todo cierre es un fracaso. A veces, Dios permite que una etapa termine para redirigirte hacia algo que no habrías considerado por ti mismo. Lo que tú ves como un fin, tal vez sea solo un desvío hacia lo eterno. Él sabe cosas que tú no sabes. Él ve más allá del presente. Por eso, cuando todo se detiene, no entres en desesperación. Pregunta con humildad: ¿qué me estás mostrando aquí, Señor? Porque no todo lo que se cierra es pérdida, a veces es protección, y lo que parece muro, si lo miras con fe, puede revelarse como un portal. El alma humana tiene sed de sentido. No basta con sobrevivir, con tener cosas, con alcanzar metas. Hay una necesidad profunda de propósito, de conexión, de eternidad. Y muchas veces, ese vacío existencial que no sabes explicar es el llamado de Dios, recordándote que fuiste creado para algo más que lo visible. No naciste solo para cumplir con expectativas sociales, ni para coleccionar logros. Naciste para amar, para sanar, para servir, para reflejar al Creador en tu forma única de estar en el mundo. Si hoy te sientes perdido, no es señal de fracaso. Es señal de que estás despertando a preguntas más grandes. No temas ese vacío. Llénalo con presencia divina. Y verás cómo, poco a poco, el propósito comienza a dibujarse en tu interior. No como un mapa exacto, sino como una luz que guía paso a paso. Dios no se impresiona por tus éxitos, ni se escandaliza por tus fracasos. Él conoce tu esencia, más allá de tus comportamientos. Sabe por qué hiciste lo que hiciste, lo que callaste por miedo, lo que entregaste sin recibir nada a cambio. Él no te mide por momentos, te comprende en totalidad. Y eso debería darte descanso. Porque puedes dejar de intentar ganarte un amor que ya tienes. Puedes dejar de exigirte perfección para sentirte digno. Puedes descansar en la certeza de que tu valor no cambia, aunque cambien tus días. Hoy, tómate un momento para respirar profundamente y repetir esta verdad.
no necesito ser perfecto para ser amado. Que esa frase no solo suene en tu mente, sino que se grabe en tus huesos, en tu historia, en tu alma, porque en ella hay libertad. Las heridas que has llevado por años no definen tu identidad. Pueden haber marcado tu camino, sí, pero no son tu destino. Hay cicatrices que cargaste como culpa, cuando en realidad eran testimonio de supervivencia. Tú no eres lo que te pasó. Eres lo que decidiste hacer con lo que te pasó, y aunque algunos no lo vean, aunque haya quienes se queden con la versión rota de tu historia, Dios ya está escribiendo una nueva narrativa contigo, una que incluye tu dolor, pero no termina en él. Una donde la vergüenza se transforma en compasión, donde el error se convierte en sabiduría, donde el pasado no es una cárcel, sino un puente. Hoy, si sientes que aún te pesa lo vivido, no te lo reproches. Agradece por haber llegado hasta aquí y deja que el autor divino continúe escribiendo sin borrar, pero sí redimiendo. Hay personas que entran en tu vida solo por una temporada, y eso no significa que su presencia fue un error. Algunos llegaron para enseñarte algo, otros para revelarte algo de ti mismo, otros simplemente para hacer compañía por un tramo corto del viaje. Y cuando se van, duele, porque el alma se apega, sueña, proyecta, pero parte del crecimiento espiritual es aprender a bendecir incluso las despedidas. No todas las relaciones están destinadas a ser eternas. Algunas son estaciones, no destinos. Y eso también es amor. Saber soltar sin rencor, cerrar ciclos con gratitud, recordar sin amargura. Hoy, si estás viviendo una separación, no la mires como fracaso. Mírala como una transición. Dios no elimina sin propósito. A veces poda para que crezcas. Y lo que parece una pérdida puede estar abriendo espacio para una presencia aún más plena. Si esta palabra está resonando en lo profundo de tu corazón, permítete quedarte en este momento. No corras al siguiente pensamiento, no busques distraerte. Quédate aquí, en este silencio que habla, en esta quietud que sana. A veces no necesitas más información, ni más explicaciones. Solo necesitas quedarte quieto y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tú ya no sabes cómo hacer. Él conoce el lenguaje de tu alma, sabe cómo tocar sin herir, cómo iluminar sin cegar, cómo transformar sin imponer. Hoy, quédate, respira, deja que esta semilla espiritual se asiente, y si algo dentro de ti empieza a moverse, a sanar, a llorar, no lo detengas. Estás siendo visitado por algo sagrado. Hay silencios que no significan ausencia. Solo quienes han caminado por la fe saben que Dios, a veces, guarda silencio no porque haya dejado de hablar, sino porque está trabajando en otra frecuencia. Como cuando un padre amoroso observa a su hijo resolver un problema sin intervenir de inmediato, porque sabe que ese esfuerzo forja carácter. El silencio de Dios no es rechazo, es confianza, es su manera de decirte: ya he sembrado en ti todo lo que necesitas para atravesar esto. No te inquietes si no sientes su voz como antes. Él no se ha ido, está más cerca que nunca, sosteniéndote sin ruido, guiándote sin alarde. Y cuando llegue el momento perfecto, hablará otra vez, y su voz será como agua fresca en el desierto. Mientras tanto, camina, respira, cree, porque la fe también es saber amar, incluso cuando no se oye nada. Hay momentos en que la oración no sale como discurso, sino como gemido, porque hay días en los que no encuentras palabras, solo sensaciones. Un nudo en la garganta, un temblor en el pecho, una lágrima contenida. Y eso, aunque parezca poco, es oración también. Porque orar no es recitar fórmulas, es abrir el alma, y Dios escucha los gritos mudos, los pensamientos entrecortados, los suspiros escondidos en la almohada. Él no necesita que te expliques, ya conoce tu historia. Lo que necesita es que seas verdadero, que no adornes tu dolor, que no disimules tu confusión.
Hoy, si no puedes orar como de costumbre, no te obligues. Simplemente siéntate en su presencia. Quédate. Deja que el Espíritu ore por ti, dentro de ti, con gemidos que tú no puedes expresar, porque incluso en tu debilidad estás siendo escuchado. Es posible que sientas que te estás quedando atrás, que todos avanzan, logran cosas, construyen familias, conquistan metas, y tú sigues esperando, luchando, recomenzando, pero no midas tu camino con relojes ajenos. Dios no tiene prisa contigo. Él no corre con agendas humanas, Él trabaja con precisión divina, y a veces lo que parece demora es protección. A veces lo que se frena es para que no tomes un desvío equivocado. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo en el calendario del cielo, y lo que Dios está preparando para ti requiere una madurez que no se obtiene con rapidez. Así que no te compares, no te castigues, celebra tu proceso con sus pausas, con sus avances, con sus caídas también, porque todo lo que se hace con Dios se hace bien, incluso si tarda. A lo largo del camino, muchas veces confundimos la voz de la culpa con la voz de Dios. La culpa te aplasta, te recuerda tus errores, te condena una y otra vez, pero Dios no actúa así. Su voz corrige, sí, pero lo hace con ternura. Te llama con firmeza, pero también con amor. Te muestra lo que debes cambiar, pero no para humillarte, sino para levantarte. Hoy quiero invitarte a revisar con qué tono estás hablándote a ti mismo. ¿Te juzgas con dureza? ¿Te repites que no vales, que fallaste, que no eres digno? Esa no es la voz de tu Padre. Él te ve con compasión. Él sabe todo lo que atravesaste. Él conoce tus intenciones más profundas. Y aunque quiera que mejores, nunca dejará de amarte en el proceso. Escucha la voz correcta y empieza a tratarte como Dios te trata, con verdad, sí, pero también con misericordia. El alma que ha conocido el quebranto tiene una luz diferente. Ya no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Ya no da consejos desde la comodidad, sino desde la empatía, porque quien ha tocado fondo y ha vuelto a la superficie ya no juzga igual, y esa es una de las mayores riquezas que puedes ofrecer al mundo, tu historia redimida. Tal vez crees que tu pasado te descalifica, pero en realidad puede ser tu mayor tesoro. Porque alguien allá afuera necesita escuchar lo que tú viviste. Alguien está donde tú estuviste. Y tu testimonio puede ser la llave que abra una puerta para otro. No escondas tu proceso, no te avergüences de tus cicatrices. Son evidencia de que sobreviviste. Y más que eso, de que Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas, incluso a través de lo que creías irrecuperable. Si estás sintiendo algo en tu interior mientras escuchas estas palabras, no lo apagues. Tal vez el Espíritu Santo está tocando suavemente las fibras más dormidas de tu alma. No necesitas entender todo lo que pasa dentro de ti. Solo necesitas permitirte sentir. Porque el mundo nos enseñó a resistir, a endurecernos, a no mostrar vulnerabilidad. Pero el cielo actúa de otra forma. Dios se revela en lo frágil, en lo abierto, en lo dispuesto. Hoy, no pongas barreras. No cierres lo que está empezando a latir otra vez. Deja que brote la emoción, la lágrima, el suspiro. Porque donde hay sensibilidad, hay vida. Y donde hay vida, Él puede obrar milagros. A veces el mayor acto de fe no es declarar una victoria futura, sino permanecer de pie en medio de una pérdida. Hay momentos en los que no se gana, se sobrevive, y eso también es sagrado, porque hay tormentas que no se pueden evitar, hay despedidas que no se pueden impedir, hay lágrimas que deben caer, y aún así Dios permanece. Él no se va cuando todo se desmorona. Al contrario, se sienta a tu lado entre los escombros. No para reconstruir de inmediato, sino para llorar contigo, para sostenerte en el duelo, para recordarte que incluso en medio de la destrucción
aún hay esperanza. Si estás atravesando un momento así, no te apresures a salir. Permítete vivir el proceso. La fe también se expresa en ese susurro débil que dice: no entiendo nada, pero sigo aquí, contigo, Dios. Y eso, créeme, conmueve al cielo. Hay una ternura especial en los días en que te sientes frágil. Esos días en los que no tienes respuestas para nadie, en los que apenas puedes responderte a ti mismo. Días donde todo te conmueve, donde el corazón se abre sin permiso, donde la nostalgia visita como una brisa antigua. En esos momentos, el alma se vuelve más receptiva. Y aunque la sociedad te empuje a ser fuerte siempre, Dios te susurra algo distinto. Está bien quebrarte, porque Él no rechaza a los quebrantados, los abraza, los recoge, los convierte en vasos nuevos. La fragilidad no es debilidad, es sensibilidad, es espacio, es oportunidad para que su amor entre sin resistencia. Hoy, si estás más sensible que de costumbre, no luches contra eso. Tal vez no sea una debilidad, tal vez sea una invitación a sentirte acompañado como nunca antes. Muchos viven con una presión interna que no saben explicar, como si debieran estar en otro lugar, hacer más, alcanzar algo que aún no llega. Pero esa ansiedad no siempre nace de la falta de fe, sino de la desconexión con el presente. Dios no habita en el cuando tenga, ni en el cuando logre. Él habita en el aquí y ahora. Y si no puedes encontrarlo en lo cotidiano, difícilmente lo hallarás en el futuro. Hoy, haz una pausa, respira, mira a tu alrededor. Escucha los sonidos pequeños, percibe el calor del sol, el aroma del aire, el ritmo de tu corazón. Todo eso es vida, todo eso es presencia. No te pierdas el regalo del presente por correr hacia un mañana que aún no existe. Dios está aquí. Y si lo reconoces ahora, ese ahora se convierte en eternidad. Es fácil amar cuando todo es recíproco, cuando las palabras fluyen, cuando los gestos coinciden. Pero el amor verdadero se prueba en la ausencia de respuesta, en el silencio del otro, en la incomodidad del malentendido. Amar como ama Dios es elegir mirar con compasión al que no supo mirarte igual. Es bendecir al que te hirió, no porque apruebes su acción, sino porque decides no cargar con el veneno. El perdón no siempre borra el recuerdo, pero sí sana la raíz. Y cuando sueltas la deuda emocional, recuperas tu libertad interior. Hoy, si hay alguien que aún vive dentro de ti en forma de rencor, no necesitas reconciliarte físicamente, pero sí espiritualmente. Ora por esa persona. Menciona su nombre delante de Dios, no para pedir justicia, sino para entregar el peso. Porque mientras no liberes, no serás completamente libre. A veces nos convertimos en extraños para nosotros mismos, adaptándonos tanto, complaciendo tanto, exigiéndonos tanto, que olvidamos quiénes somos en esencia. Y lo más triste es que lo notamos en los pequeños detalles, cuando ya no disfrutamos lo que antes nos daba vida, cuando las risas se sienten prestadas, cuando el espejo devuelve una mirada cansada que no reconocemos. Pero no todo está perdido. Nunca es tarde para volver. Volver a ti, a tu esencia, a lo que te conecta con Dios de forma genuina. No tienes que volver a ser como antes. Solo tienes que permitirte descubrir quién eres ahora, después de todo lo vivido. Y ahí, en ese reencuentro íntimo contigo mismo, sentirás nuevamente el soplo del Creador, recordándote que sigues siendo su obra más amada. Cuando compartes lo que estás sintiendo, algo poderoso sucede. No porque tengas que contarle todo a todos, sino porque el alma se alivia cuando se expresa. Vivimos en una cultura que nos enseña a guardar, a tragarnos el dolor, a fingir que estamos bien. Pero Dios no te creó para esconderte. Te creó para relacionarte, para abrir el corazón, para encontrar sanidad en la comunión.
Hoy te animo a escribir lo que sientes, a orar con sinceridad, a hablar con alguien de confianza o incluso a dejar un comentario que diga: estoy en proceso pero sigo creyendo, porque a veces el simple hecho de nombrar lo que te duele es el primer paso para que empiece a sanar. No todo lo que brilla en esta vida tiene valor eterno. A veces, lo más silencioso, lo más humilde, lo más desapercibido, es precisamente lo que pesa más en el cielo. Estamos rodeados de estímulos que nos empujan a ser exitosos, visibles, influyentes. Pero Dios nunca te pidió eso. Él no te mide por cuántos te siguen, sino por cuánto amas. No le importa si tu nombre aparece en los lugares altos, sino si tu corazón se mantiene limpio en los lugares ocultos. Hoy quiero recordarte que la santidad no es una meta lejana, sino un estilo de vida presente. Se manifiesta en cómo respondes cuando nadie te aplaude, en cómo actúas cuando nadie te mira, en cómo sirves cuando nadie lo nota. Allí, donde tus acciones no generan ruido, es donde el Espíritu sopla más fuerte, porque Dios habita en lo discreto y desde allí transforma el mundo. Hay una belleza en los comienzos que solo se valora cuando has conocido los finales. Empezar algo nuevo después de haberlo perdido todo requiere valentía, pero también es una gracia, porque cada nuevo inicio es una oportunidad divina para rehacer, reescribir, redimir. Tal vez hoy te encuentras en esa etapa incierta donde lo viejo ya no existe y lo nuevo aún no llega. Esa transición puede asustar, pero también puede ser un lugar fértil. En ese ya no, y todavía no, es donde Dios hace sus obras más profundas. No tengas miedo de volver a intentar, de volver a confiar, de volver a amar. Lo peor que viviste no define lo próximo que vendrá. Si Dios te está empujando hacia adelante, es porque hay tierra prometida esperando. Atrévete a comenzar otra vez. No desde el mismo lugar, sino desde una fe más madura y un corazón más abierto. Algunas promesas de Dios no se entienden hasta que se cumplen, y otras solo se comprenden después de mucho tiempo, cuando miras hacia atrás y dices: ahora lo veo. A veces pediste algo que no llegó, y más adelante agradeciste por esa oración no respondida. Otras veces pensaste que Dios te estaba diciendo no, y en realidad te estaba diciendo: espera. Por eso, la fe no se basa en entender, sino en confiar. Confiar incluso cuando no ves, incluso cuando todo parece confuso, incluso cuando tu alma grita preguntas que no tienen respuesta. Dios no te debe explicaciones, te ofrece presencia, y eso es más que suficiente. Hoy, en lugar de pedirle que te muestre el plan completo, pídele la gracia de seguir confiando paso a paso, porque la fidelidad no se mide por la claridad del camino, sino por la decisión de seguir caminando aún en la niebla. Es muy probable que hoy mismo haya alguien observándote sin que lo sepas, alguien que se inspira en tu resiliencia, que se fortalece al verte continuar, que encuentra esperanza al ver que tú no te rendiste, y tú ni siquiera lo imaginas. Porque no siempre sabrás a quién estás tocando con tu historia, pero Dios lo sabe. Y Él multiplica lo que vives cuando lo haces con autenticidad. Tu proceso no solo es para ti, es también para otros. Para esos que vendrán detrás, para esos que aún no se atreven, para esos que necesitan un testimonio real, no perfecto, que les recuerde que no están solos. Hoy sigue caminando, aunque sea despacio. Alguien te está mirando y diciendo: si Él puede, yo también puedo. Y ese pequeño eco puede cambiar vidas enteras. No subestimes tu lucha. Tiene más impacto del que crees. Hay momentos en los que lo que más necesitamos no es una solución, sino compañía. Saber que no estamos solos, que alguien más entiende, que hay brazos donde descansar sin ser juzgados. Y eso es precisamente lo que Dios ofrece. No siempre resolverá todo de inmediato, pero siempre te ofrecerá su presencia, y esa presencia cambia todo.
Porque cuando sabes que no estás solo, el peso se reparte, el dolor se suaviza, la noche no parece tan larga. Hoy, si te sientes solo, te invito a hacer un gesto simple. Cierra los ojos y di en voz baja: estoy aquí, Dios. Y luego quédate en silencio. No pidas nada, no pienses nada, solo quédate. Porque a veces lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que permites sentir. Y si le das permiso, su amor te envolverá como un susurro tibio que no necesita palabras para sanar. El alma también se cansa de fingir, de mostrar una cara que no representa lo que siente, de reprimir lágrimas por no incomodar, de cargar sonrisas prestadas solo para no preocupar a otros. Pero vivir desde la autenticidad es también un acto de fe, es decir, esto soy hoy con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que me duele. Y saber que así, sin adornos, sin máscaras, sin fuerza extra, eres amado igual. Dios no te ama por lo que aparentas, te ama por lo que eres en la verdad. Así que no temas quitarte el disfraz, no temas decir, hoy no estoy bien, no temas mostrar tus grietas, porque en esas grietas Él entra y desde ahí empieza a reconstruirte. No como eras antes, sino como siempre debiste ser. Hay espacios interiores que solo se abren cuando estamos quebrados, lugares del alma que permanecen sellados hasta que la vida nos lleva al límite. Y entonces, lo que parecía fortaleza se convierte en fragilidad. Y aunque en esos momentos sentimos que todo se derrumba, algo nuevo comienza a emerger. Porque cuando el orgullo cae, la gracia entra. Cuando el control se rompe, la fe se activa. Cuando ya no tienes nada que probar ni que defender, estás listo para recibir. Hoy, si te sientes frágil, no intentes reconstruirte con prisa. Permanece en ese lugar por un momento más. Escucha el susurro de Dios en medio de tus escombros. Él no te exige que te levantes de inmediato. Primero quiere que sepas que no estás solo entre las ruinas. Y esa presencia silenciosa, es la semilla de una nueva vida que nacerá con más profundidad que antes. A veces, lo que más cuesta no es perdonar al otro, sino perdonarte a ti mismo. Cargar con culpas pasadas, con decisiones que hubieras querido evitar, con palabras que no puedes retirar, se vuelve una sombra persistente. Pero Dios no te llama a vivir bajo condena. Él te ofrece libertad. Una libertad que no niega el pasado, pero que no te encierra en él. Si ya reconociste tu error, si ya pediste perdón, si ya aprendiste la lección, ¿por qué seguir castigándote? Hoy Dios te susurra, ya lo dejé atrás, ¿por qué tú no? El perdón divino no es frágil como el humano, es completo, es definitivo, es restaurador. Recíbelo, no como una idea, sino como una realidad. Permítete caminar en esa gracia, no con culpa, sino con gratitud, porque tu historia, aún con todo lo vivido, sigue siendo instrumento para bendecir a otros. Hay bendiciones que llegan disfrazadas de interrupciones, planes que se caen de repente, personas que se van sin explicación, caminos que se cierran cuando todo parecía fluir. Y nuestra reacción natural es resistir, enojarnos, frustrarnos, pero lo que no vemos en ese momento es que quizás, justo ahí, Dios está protegiéndonos de algo, o redirigiéndonos hacia algo mucho mejor. No todo obstáculo es castigo, algunas puertas cerradas son regalos no comprendidos todavía. Hoy si algo no salió como esperabas, en lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, atrévete a preguntar, ¿para qué, Señor? Esa pregunta abre el corazón a nuevos significados. Te permite ver con ojos espirituales lo que antes solo parecía una pérdida. Porque cuando confías, incluso las interrupciones se convierten en dirección. A menudo buscamos que los demás nos validen. Queremos que nos aprueben, que nos celebren, que reconozcan nuestro valor. Pero mientras pongas tu identidad en manos ajenas, siempre estarás en riesgo. Hoy te invito a volver al origen, a recordar que fuiste amado antes de que hicieras algo bueno, que fuiste escogido
antes de que tuvieras éxito, que fuiste soñado por Dios antes de que el mundo supiera tu nombre. Esa verdad es tu ancla. Es lo único que permanece cuando todo lo demás cambia. No necesitas impresionar a nadie, solo necesitas recordar quién eres. Y cuando vives desde esa certeza, dejas de competir, dejas de compararte, dejas de mendigar afecto, empiezas a caminar con dignidad, no por lo que otros dicen, sino por lo que Dios ya declaró sobre ti desde la eternidad. El alma tiene hambre de verdad, de algo que no se quiebre con el tiempo, de algo que no dependa de circunstancias. Y esa verdad, por más que la busquemos afuera, solo se encuentra en la intimidad con Dios. No en un lugar específico, no a través de fórmulas rígidas, sino en el encuentro sincero. En ese momento del día en que apagas el ruido, cierras los ojos y dices: «Estoy aquí, Señor». No necesitas grandes palabras. A veces, el silencio es suficiente. Él ya sabe lo que sientes, ya conoce tus luchas, pero necesita que tú lo invites, no porque se imponga, sino porque respeta tu libertad. Hoy, crea ese espacio, aunque sea por 5 minutos, no por obligación, sino por hambre de eternidad. Porque en ese gesto simple de buscar, ya estás siendo transformado, no por lo que haces, sino por con quién decides estar. Hay días en que el alma necesita recordar que no todo está perdido, que aunque parezca que la oscuridad es más fuerte, la luz no ha dejado de existir. Tal vez tu corazón se ha acostumbrado a esperar lo peor, a prepararse para el golpe, a vivir a la defensiva. Pero ese no es el diseño de Dios para ti. Él no quiere que vivas temiendo, quiere que vivas creyendo. No con ingenuidad, sino con esperanza firme. Hoy es un buen día para volver a abrir la ventana del alma, para volver a creer que lo bueno también es posible, que los milagros no son cuentos, sino realidades para quienes no dejan de mirar hacia arriba. Si estás agotado, si sientes que ya no puedes más, respira. Este no es el final, solo es una pausa. La historia no termina en la tormenta. El amanecer sigue siendo promesa para quienes se atreven a esperar.